Hola, mi nombre es Fernando José Marín Trigueros. Actualmente trabajo como maestro de audición y lenguaje en un colegio público de Pamplona. Mi experiencia profesional me ha llevado a convivir y empaparme del día a día del alumnado con dificultades, retrasos o trastornos del lenguaje y todo lo que gire en torno a ellos. Todo ello me ha servido para poder dar una opinión fundamentada en la práctica de la asignatura Adquisición y Evaluación del Lenguaje, cuya cuestión que se nos plantea para ella es: ¿se diagnostican todos los niños con dificultades del lenguaje? Con la intención de conseguir el 0% de infradiagnóstico de este trastorno. Comenzaré enunciando los aspectos más curiosos que, teniendo en cuenta mi experiencia profesional y leyendo la bibliografía que se nos ha presentado para esta práctica, me gustaría destacar sobre el trastorno del lenguaje que se dan en niños pero también en adultos. Afecta a 1 de cada 14 niños. Que este trastorno también se da a la hora de hablar, pero también a la hora de entender el lenguaje. Que pueden ocasionar otras dificultades, que pueden presentarse algunos aspectos del trastorno del lenguaje con comorbilidad, con otras patologías que más adelante veremos. Cuando señalaba como curiosidad que se da en niños, pero también en adultos, se debe a que, en mi opinión, no detectar y, en consecuencia, no diagnosticar, y lo que conlleva a su vez no intervenir sobre estos trastornos, conlleva dificultades de mayor calibre conforme estos niños van creciendo y pasando a niveles superiores en la escolaridad. Para poder llevar a cabo una detección temprana adecuada sobre las dificultades del lenguaje y discriminar una simple dificultad del lenguaje de carácter evolutivo de un verdadero trastorno del lenguaje, es importante tener un amplio conocimiento sobre la adquisición evolutiva del lenguaje normativo, así como tener una serie de herramientas para poder valorar de manera adecuada el lenguaje de cada alumno que pueda ponernos en tal tesitura a la hora de diagnosticar. El hecho de que los trastornos del lenguaje afecte a 1 de cada 14 niños supone que, si un aula de infantil está formada por aproximadamente 20, 21, 22 alumnos, en cada aula lo más seguro es que exista 1 o 2 alumnos que lo presenten, siendo el equipo docente el que puede dar las primeras señales de alerta, mereciendo especial reconocimiento el profesorado de educación infantil en esta detección temprana. Por supuesto, la presencia del maestro de audición y lenguaje es vital para percibir tales dificultades y que no puedan ocultarse con la atención de tantos alumnos como con la que se encuentra habitualmente el profesorado de educación infantil. Es fundamental también que el maestro de audición y lenguaje, por la especificidad de su perfil, esté presente durante todo el periodo de adaptación del primer curso del segundo ciclo de educación infantil, cuyo objetivo fundamental de su presencia junto al profesorado de pedagogía terapéutica es poder detectar dificultades que puedan encontrarse en el alumnado que llega nuevo al centro. En el caso del profesional de audición y lenguaje, las del habla y o lenguaje. Debemos visibilizar que los trastornos del lenguaje se dan a la hora de hablar, pero también a la hora de entender el lenguaje. Es decir, pueden darse dificultades en el lenguaje expresivo y también en el lenguaje comprensivo, ya que en mi experiencia me he ido dando cuenta que, más allá de un problema en el lenguaje expresivo, hay problemas en la comprensión del lenguaje, sobre todo si el niño o la niña tiene como lengua materna una diferente al español, aspecto que puede provocar dificultades a la hora de llevar a cabo un diagnóstico diferencial entre problemas derivados del aún no conocimiento del idioma español que está aprendiendo y un trastorno del lenguaje, ya que he podido comprobar que muchos niños pueden presentar problemas a la hora del aprendizaje de la lengua española y a veces ya presentan dificultades en su lengua materna, ocurriendo de manera similar con el aprendizaje de otras lenguas extranjeras como el inglés o el francés, aspecto que supondría un debate aparte que nos llevaría mucho más tiempo
ya que si un alumno presenta dificultades en su lengua materna o la lengua vehicular en el país en el que se encuentra, ¿es adecuado que curse otro idioma más? Además, los trastornos del lenguaje pueden ocasionar dificultades en la lectoescritura, en las relaciones sociales, en las habilidades sociales, en los aprendizajes curriculares, entre otros. Por lo que vuelve a hacerse necesaria la detección e intervención temprana en los casos con dificultades vinculados al lenguaje. No podemos olvidar que los trastornos del lenguaje pueden encontrarse aspectos de comorbilidad con otras patologías como la dislexia, el TDAH, el autismo, la discapacidad intelectual, entre otras. Aspecto que supone dificultades a la hora de emitir un diagnóstico final, definitivo, de las dificultades detectadas en el alumno valorado, incluso para el personal de orientación educativa. Para finalizar, me gustaría destacar que los programas de estimulación del lenguaje son muy importantes con el fin también de no ocultar o visibilizar las posibles dificultades que en el día a día no pueden encontrarse o pueden ocultarse en otras dificultades, cuya base pueden encontrarse en el lenguaje. Al hilo de esto, he de destacar que en base a mi experiencia más actual, en muchas ocasiones se prioriza la atención especializada en contenidos meramente curriculares, pasando por alto la importancia de las dificultades del lenguaje para otras dificultades en contenidos curriculares, como la lectoescritura. Y hasta aquí mi intervención. Gracias por tu atención.